Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya está con nosotros el doctor Luis Calero. Doctor Calero, muy buenos días. Estábamos hablando del tema ITT y sobre todo de los antecedentes que en los últimos días registran este pedido, que no solicitud todavía, a la Corte Constitucional de que amplíe el cierre del campo ITT por lo menos en un año. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué comentarios tiene al respecto sobre este nuevo planteamiento de Daniel Noboa, del presidente de la República? Doctor Calero, bienvenido. Buenos días, Edgar. Buenos días, Verónica. Un saludo cordial a los oyentes. Un gusto conversar con ustedes. Mire, el presidente de la República puede hacer ese pedido a la Corte Constitucional, pero no debe. Una cosa es poder y otra cosa es deber. No debe hacer ese pedido porque simple y llanamente estaría aceptando un horror jurídico que se produjo, no digo error, un horror jurídico que se produjo en la consulta popular relacionada con el ITT. Permítame poner un símil, un ejemplo para que la audiencia pudiera apreciar de mejor manera mi tesis. Si a una persona le dijeran, si a mí me dijeran, preséntese en tal oficina con su abuelita, y mi abuelita se murió hace 50 años, resulta imposible físicamente que yo cumpliera con esa que ya no constituye una obligación por la imposibilidad física que yo tuviera de llevarle a mi abuelita muerta hace 50 años. No existe ninguna tecnología en el mundo que permita resucitar a las personas. Para algunos espiritistas posiblemente dirían, no, vaya con el espíritu, su abuelita. No. Aquí se trata de que físicamente es imposible que yo cumpliera con esa, entre comillas, obligación. Lo mismo sucede con el caso del ITT. En la pregunta que se formuló a los ecuatorianos decía, ¿está usted de acuerdo que el gobierno nacional mantenga el crudo del bloque ITT, del bloque 43 denominado ITT, bajo el subsuelo por tiempo indefinido? Bajo el subsuelo, que se mantenga el crudo del ITT bajo el subsuelo. Y más del 50% de la población dijo, sí, estoy de acuerdo, que el crudo del ITT se mantenga bajo el subsuelo, bajo el subsuelo. Pero, ¿qué resulta? Que el crudo está en el subsuelo. Bajo el subsuelo está el magma. Para poder trasladarlo bajo el subsuelo, habría que tener una tecnología que todavía no existe en el mundo. No hay tecnología posible para que pudiera cumplirse con eso. De tal manera que ese imposible físico de cumplir con esa consulta, con el resultado de esa consulta, simple y llanamente no genera ninguna obligación en ese sentido para el gobierno nacional. Es un problema de dicción en la pregunta que la inutiliza legalmente. Pero mire usted, y no solo eso, la imposibilidad física de dar cumplimiento a ese resultado de la consulta, sino que inclusive, el pronunciamiento estaría viciado. El consentimiento de la mayoría de ese más del 50% estaría viciado porque se le indujo a un error. Al preguntársele un imposible físico, se le indujo a un error, de tal manera que inclusive podría existir una causal de nulidad de esa consulta. Pero no vayamos tan profundamente y nos quedemos en otro que es tan lógico, es de lógica elemental. No es posible cumplir con el resultado de la consulta porque el crudo del ITT no se lo puede dejar bajo el subsuelo. Entonces, con esta premisa, simple y llanamente el presidente de la República debe notificar
a la Corte Constitucional sobre esta imposibilidad física y por lo tanto asumir que no tiene ninguna obligación el gobierno nacional de cumplir con semejante despropósito. Estos alegatos de que necesita dinero para el conflicto interno, que además hay desórdenes, desajustes estructurales que mantienen que el Estado pueda pagar sus obligaciones, entonces estarían de más. Mire, y no solo que estarían de más, el problema sería mucho más grave, porque asumiendo que esos argumentos fueren válidos, el problema sería que el gobierno está aceptando que el resultado de la consulta es factible de cumplírselo. Estaría aceptando y solamente está pidiendo un diferimiento. Cuando alguien asume una obligación, que asume que la obligación que tiene es cierta, que la obligación es legal, es correcta, uno puede solicitar un diferimiento. Como nos sucede a diario a los ecuatorianos que andamos pidiendo que nos difieran los pagos de las tarjetas, etcétera, asumimos que hicimos el consumo, asumimos la existencia de una obligación, pero solicitamos un diferimiento y a veces nos aceptan y la mayoría nos castigan con más intereses. Pero bueno, entonces el asunto acá es que el gobierno, al solicitar este diferimiento para el cumplimiento de un imposible, primero estaría aceptando la validez total y absoluta. Pero el gobierno de de la Lazo ya consulta. aceptó esto, doctor Calero. Exacto. El gobierno del señor Lazo no aceptó todavía eso. Ventajosamente, entre las cosas que no hizo estuvo eso y que fue beneficioso para el país. Verónica. Bueno, hablando sobre esto, ¿qué cabría entonces que el gobierno de Daniel Noboa simplemente haga caso omiso de esta consulta y que siga explotando el ITT como se ha venido haciendo? ¿Qué es lo que cabe en estos momentos y lo que se requiere ahora son recursos para afrontar, como lo ha dicho el presidente Noboa, esta guerra? Mire, el asunto es que jurídicamente lo que procede es que notifique a la Corte que está en una fase, se está en una fase de seguimiento para el cumplimiento de la consulta, debería notificar la imposibilidad física de cumplir con ese resultado. Punto número 1. Consecuencia de ello es que continúa explotando el ITT y le protege al Estado ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, de que pierda ingresos superiores a los 1.200 millones en el año. Si es que haría lo contrario, simple y llanamente dejaría el Estado ecuatoriano de percibir 1.200 millones, con lo cual se incrementaría sustancialmente el déficit, por un lado. Pero por otro lado, en estos momentos debería continuarse con una campaña agresiva para explotar Ispingo. Ispingo apenas comenzó a explotarse y Ispingo es el campo, la estructura que más reservas tiene y por lo tanto inclusive podría tenderse a duplicarse la producción del ITT, es decir, que los recursos adicionales que se necesitan están ahí. No solo que dejaríamos de perder 1.200 millones de ingresos, sino que podríamos tener otros adicionales de entre 1.000 y 1.200 millones en el lapso de un año y algo más. Es decir, que estamos hablando de alrededor de 2.400 millones de dólares que estarían en juego. Y lo único que hay que hacer es una decisión sensata, lógica, de notificar a la Corte Constitucional la imposibilidad física de dar cumplimiento al resultado de la consulta popular. Doctor Calero, algunos expertos consultados al respecto han dicho en el campo legal las cosas se deshacen tal como se hacen. Y en este caso lo que habría que hacer es volver a preguntar al pueblo ecuatoriano, ya que estamos en periodo de entrega de preguntas a la Corte Constitucional para hacer una consulta popular, agregar una en la que se refieran al campo ITT y plantearle pues al pueblo ecuatoriano la dificultad de cerrar este campo. ¿Qué opina usted de estas hipótesis, de estas sugerencias? Mire, desde la óptica mía, con la tesis que estoy sosteniendo, no hace falta ninguna consulta popular. Insisto, lo único que hace falta es un oficio de la Presidencia de la República a la Corte Constitucional, manifestándoles la imposibilidad física de cumplir con los resultados de esa consulta. Es más, podría adjuntar y debería solicitar la opinión, por ejemplo,
de las facultades de geología, minas y petróleo que existen en las diversas universidades. Podría solicitar al Instituto Americano del Petróleo, podría solicitar a la Sociedad Interamericana de Ingenieros, a cualquier ente mundial podría solicitar una certificación relacionada a la existencia o no de una tecnología para bajar del subsuelo el crudo que existiría en un campo, para bajarlo bajo el subsuelo. Sí, esa migración de ese crudo, si es que existiría alguna tecnología. Con esas certificaciones, con esos pronunciamientos científicos, simple y llanamente acudir a la Corte con ese escrito. Para mí no hay otra más fácil que esa. Puede hacerse una consulta bien hecha, con una pregunta bien formulada, porque aquí carga con la responsabilidad la Corte Constitucional, que avaló una pregunta incorrectamente formulada, avaló una pregunta en su dictamen. Esa mayoría de la Corte que dio paso a esa consulta en semejantes términos. Pero vamos, entonces pueden presentarse una nueva consulta, pero con una pregunta bien formulada. ¿Y qué tal si la gente en esa consulta vuelve a reafirmarse en la necesidad de que no deje de explotarse el petróleo del ITT? Sería un resultado absolutamente opuesto a al cual el gobierno Claro. persigue. Sí, claro que podría darse eso, pero en definitiva ese es parte del juego democrático y habría que atenerse a esos resultados en la medida en la que se formule adecuadamente la pregunta y no se le induzca a error a la población. Más allá del error que usted hace notar, doctor Calero, el hecho de que se haya preguntado en el año 2023 una pregunta que era absolutamente contemporizadora, real, actual para el año 2013, ¿no es el mayor error? Pero por supuesto, y no solo eso, sino que no se tomó en cuenta antecedentes inmediatos como la consulta que se hizo en el gobierno del señor Moreno cuando se redujo el área de intervención del Estado para la explotación del ITT. En ese caso, ¿no es cierto? Cuando la población dijo, sí, estamos de acuerdo que se reduzca el área de explotación, tácitamente, expresamente autorizó que se explote el ITT, es decir, ya existió un pronunciamiento favorable a la explotación del ITT, solo que en un área más reducida, en una superficie más reducida para la intervención, para las operaciones. Ya existió eso. No se dio paso, obviamente, a una actualización de toda la información, porque cuando se hizo la pregunta todavía no se explotaba el ITT, y cuando se formula la pregunta en esta consulta, pues el Estado ya estaba con una producción de 56,000 barriles y con ingresos superiores a los 1.200 millones de dólares. Es decir, todo un contexto totalmente diferente. Verónica. Doctor Calero, bueno, tenemos claro que hay diferentes vías legales, pero ¿qué pasa ya en el tema, en el campo de la explotación? Porque el gobierno hizo una inversión importante, como usted mencionaba, el ITT ya estaba sacando unos cuantos miles de barriles y eso era beneficioso para la economía del país y de repente se tuvo que cerrar esa llave, pero no es tan sencillo como coger y cerrar una llave y ya está. Eh, ¿Qué tan factible, si es que se diera el caso, si es que se diera una vía legal adecuada, volver a abrir ese campo, volver a seguir explotando los barriles? ¿Eso es sencillo? No, se está explotando, continúa explotándose, no ha dejado de explotarse, ventajosamente no ha dejado de explotarse. Lo que yo estoy proponiendo es al revés, Verónica, que se cumplan Que todos se los siga planes. haciendo. Pero por supuesto, que se incremente la producción, especialmente en Ispingo. El país necesita, siempre necesitó, es una lógica elemental también esta, ¿no es cierto? Tenemos los recursos ahí, se ha estado haciendo una explotación adecuada, las operaciones han estado respetando toda la normativa ambiental y pues simple y llanamente lo que hay que hacer es incrementar la producción y no al revés, tratar de eliminar esa producción. Doctor Calero entenderá que los grupos ambientalistas que motivaron, que persiguieron esta pregunta desde el año 2013, que consiguieron la consulta en el año 2023, ahora están disgustados con la posición del presidente Daniel Noboa. En redes lo hacen ver lo que pensaba en la campaña electoral eh, como candidato y lo que está pidiendo, lo que está señalando el día de hoy como presidente de la República. Le están haciendo notar al pueblo ecuatoriano esas posiciones divergentes.
Ahora, ¿es lógico eso de decir una cosa como candidato y otra hacerla cuando ya está en el poder? No, a ver, vamos. Yo creo que, y en estos mismos, me parece, micrófonos en unos programas, Edgar, comenté la posición del entonces candidato, señor Novoa, e hice notar el error en el que él incurría. A él también le indujeron a error. A él le dijeron que los costos de producción del ITT estaban en el orden de los $58 por barril. Así Pues dijo, sí. entonces él decía, y si estamos vendiendo a 62, la diferencia son $4. Y si producimos 20 millones de barriles en el año, vamos, $80 millones. No es que marcaba la gran diferencia dentro de la economía nacional, por lo tanto, no hay ningún problema para que se cierre las operaciones del ITT. Esa era la posición del señor Novoa. Pero entiendo que luego ya le dijeron, no, no, no es que cuesta $58 la producción de cada barril, sino que apenas cuesta $20. Por lo tanto, la diferencia, la utilidad para el Estado anualmente está sobre los $800 millones, Pero ya no pudo 1.200 echarse para millones. atrás, pues él ya comprometió el voto para el sí en la consulta. Sí, pero vamos a decir, está bien, Edgar, sí, pero él, así como todo ese 52, 56% de ecuatorianos fueron inducidos a error porque se planteó una pregunta cuyo resultado es imposible físicamente de cumplírselo. Él, igual que millones de ecuatorianos, fueron inducidos a ese error, y él doblemente, porque a él le dieron otro dato, inclusive de los costos de producción. Vamos, que tenía su responsabilidad. Se estaba en campaña, sí, pero en este momento él ve la realidad que los costos no son $58, sino $20 por un lado, pero por otro lado, fundamentalmente ve la imposibilidad física de cumplir el resultado de la consulta. No hay posibilidad alguna de que el crudo del ITT vaya bajo el subsuelo, no hay posibilidad física para eso. Es decir, no es cuestión de un año en pretender cerrar el bloque. Técnicos, expertos y en la propia Petroecuador han señalado que esto es cuestión de 5 o 6 años, por un lado. Por otro lado, como decía Verónica, no es cuestión de apagar una válvula. Es todo un proceso que además es muy costoso. Aparentemente está entre los 700 millones, una visión conservadora, hasta un último pronunciamiento de Petroecuador de hace 2 meses que hablaban de 1.800 millones de dólares. 700 o 1.800. El Estado no tiene ese dinero. Mire aquí, Edgar, cada quien puede esbozar una teoría, una especulación, cada quien tiene perfecto derecho para hacer eso. Yo le digo, no es problema cerrar la producción petrolera. ¿Cuántas veces lo hemos hecho cuando se han producido los problemas en los oleoductos? ¿No es cierto? Se cayó un oleoducto, cierra la producción, disminuye la producción, o usted suspende la producción. Claro, Ese no es el suspende la problema. producción. Eso se lo puede hacer de un día para el otro. El problema está en la evacuación posterior de toda la infraestructura, ¿no es cierto? Tuberías, Uh -huh. estaciones, máquinas, generadores, toda la infraestructura. Ese es realmente el problema, comenzar a intervenir de nuevo en cada pozo, porque hay que sacar de cada pozo toda la infraestructura que existe ahí, en cada pozo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema grave a posteriori. Pero la intención de estos jóvenes hace algunos años que plantearon eh, esta, esta consulta, yo les decía a estos señoritos, la intención de ellos es que no se produzca petróleo. A la postre les importaría un pepino el tema de la evacuación de toda la infraestructura. Para eso también tendrán su oportunidad para protestar, que se está sacando mal infraestructura, etcétera, pero el objetivo fundamental de ellos es que no se siga explotando petróleo. Está dentro de su concepción ideológica, dentro de su posición, que tienen derecho a tener. Inclusive tienen derecho a la ecolatría, porque son ecólatras, ¿no es cierto? Una cosa es la ecología y otra cosa es la ecolatría. Entonces aquí un grupo de ecólatras pero planteen bien las preguntas. Vamos, aquí plantearon un horror en la pregunta y deberíamos nosotros como ecuatorianos confrontar esos resultados adecuadamente. Explíquele a la audiencia esto de ecolatría, doctor Calero. No, no, una cosa, la adoración, ¿no es cierto? La veneración. Y otra cosa es el respeto al medio ambiente. Y entonces aquí no puedo poner yo por todo y ante todo y sobre todo los temas ambientales, de las sensibilidades ambientales, versus el hambre de los ecuatorianos, versus la necesidad
de alimentación, de educación, de seguridad. No, señor. Esa es la diferencia entre ecolatría y ecología. Términos nuevos. Gracias, doctor Calero, por explicarnos esos términos. Gracias por la charla. Un gusto conversar con ustedes.